Segunda Timoteo capítulo 1, vamos a leer versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El libro de Segunda Timoteo es un poco inusual y no lo normal para Pablo. Pablo escribía a las iglesias generalmente, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Roma. Pero es inusual en el sentido de que él escribió a una persona, escribió a Timoteo. Escribió primero a Timoteo años anterior a esto. Y en este momento parece que Pablo está en la cárcel y en vez de esperar su libertad y ser librado de la cárcel, está dándose cuenta en esta oportunidad de que está muy cerca a la muerte. Él desea ver a Timoteo y hablarle una vez más y animarle en su fe. Y él escribe en capítulo 4, en versículo 6, le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está escribiendo a Timoteo, está anunciando que se da cuenta que está muy cerca su muerte, y escribe a Timoteo porque desea verlo. Está mandando a Tíquico. Uno ve en capítulo 4, más adelante en versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Quiere hacer un cambio, como hacen en la cancha, no cambio y bueno, no van a cambiar. Mando Tíquico y quiero que vengas. Quiero verte una vez más. Quiero compartir un tiempo antes de mi muerte. Quiero animarte y también necesito que me animes. Necesito que te acerques y que vengas y que compartimos este tiempo juntos. Timoteo estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Él estaba solo, Pablo. Es un poco llamativo ese detalle. En capítulo 4, él dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
Pablo estaba solo. Había algunos hermanos que podrían estar con él, como menciona aquí Crescente y Tito, que estaban ahí ministrando en otro lugar. Pero Lucas estaba acompañándole. Me llama la atención porque a veces el ministerio es difícil. Es difícil por la soledad. A veces es difícil cuando uno está pasando momentos difíciles. Y Pablo estaba pasando un momento difícil. Demas le abandonó. No estaba para ayudarlo en ese momento, amando este mundo. No estaba, digamos, yendo a otro lugar para ministrar o servir al Señor, sino que abandonó el ministerio. Una pequeña luz de alegría en esta situación es Marcos estaba restaurado. Él había abandonado a Pablo en su momento, pero aparentemente Bernabé hizo un trabajo de restauración y él pudo volver, y Pablo admite en ese momento, me es útil el ministerio. En otro momento Pablo dijo, no sirve. Juan Marcos nos abandonó y no tengo confianza en él, pero aquí está admitiendo que Juan Marcos sería una ayuda y una bendición en el ministerio. Es triste a veces en el ministerio ver gente abandonar. Es una alegría ver gente restaurarse. Pero en sí, si uno va a servir al Señor y tomar cierto liderazgo en algún ministerio, algo, necesita aprender a confiar en el Señor y sacar sus fuerzas del Señor, porque a veces el ministerio es solitario, es difícil. El mismo apóstol Pablo dijo más tarde en 2 Timoteo, en capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Él mismo decía, había gente que podría haberme acompañado de la iglesia en Roma, pero me dejaron solos. Pero no estaba solo porque el Señor estaba conmigo. A veces uno piensa que los líderes por ahí no necesitan acompañamiento, pero noto un poco de tristeza en la voz, o en las palabras, mejor dicho, de Pablo en estas palabras, que como que él está diciendo que Dios tenga misericordia de los hermanos que me dejaron solo y no me acompañaron en mi primera defensa. Entonces está escribiendo a Timoteo, está buscando animar a Timoteo en su ministerio y compartir un tiempo antes de ir a la presencia de Dios. Está animándolo, va a animarlo en los primeros 7 versículos a ser ferviente en su ministerio. Por eso él va a decir en versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, que seas ferviente en servir al Señor, que no deje apagar ese fuego de ánimo en servir al Señor. Hay una tendencia en el ministerio para todos nosotros, para todos, para los líderes, los pastores, los misioneros, los maestros de la escuela dominical, líderes de jóvenes, y es que con el tiempo desanimarse, enfriarse, descuidar su ministerio, querer tomar un tiempo en el ministerio, de no servir con tanto fervor, con tanto ánimo. Cristo dijo a través de Pablo en el libro de Romanos,
capítulo 12, les dijo en versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así deberíamos ser en el ministerio. Que dice 1 Corintios 15, creciendo en la obra del Señor, sirviendo con ganas, sirviendo con firmeza. Es fácil desanimarse en el ministerio y por ahí descuidarse. Dios dijo a la iglesia en la Odisea que Él los iba a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque no eran ni caliente ni frío, eran tibios. Dios quiere que seamos fervientes, y Pablo está animando a Timoteo a avivar ese fuego del don de Dios, su ministerio, de cuidar su corazón delante de Dios y estar animado en servir al Señor. Y en estos primeros 7 versículos, él está buscando despertar ese entusiasmo para el Señor. Y lo hace de 4 maneras. Vamos a hablar de las primeras 2 maneras hoy. Primero, recordándole a Timoteo de su amor. Él tiene un gran amor para él y se acuerda Pablo de la última vez que estaban juntos sirviendo al Señor y las lágrimas que derramaron entre los dos cuando se despidieron. Pablo lo mandó a Éfeso a cuidar la iglesia y cuidar la obra de Dios. Y aunque Pablo estaba por morir y por supuesto quería que le acompañara, quería también animarlo en su ministerio, porque lo que más le interesaba a Pablo era el progreso del evangelio, el crecimiento de la iglesia. Miren cómo se acuerda del amor para Timoteo. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según el promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Qué tiernas las palabras, amado hijo. Cuando escribió 1 Timoteo, le dijo verdadero hijo en la fe, que muestra cariño y muestra una relación como hijo. Pero aquí quizás Pablo está contemplando realmente que su muerte está muy cerca. Y con los años, ¿qué es lo que nos interesa más? No son las cosas materiales, no son la comodidad de la vida, sino las relaciones entre los seres humanos, entre los hermanos. Y está pensando en su hijo en la fe y expresa, amado hijo. Lo extrañaba a Timoteo, quería darle un abrazo más, quería compartir más tiempo más con él y conversar con él y estar recordando el gran amor que él tiene para él. Pero aunque él tiene amor para Timoteo, me llama la atención que él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Le recuerda a Timoteo de su posición como embajador, utilizando ese título, apóstol de Jesucristo. Qué interesante, a su compañero de milicia, a su compañero de servicio, su querido y amado hijo de la fe, le saca ese título y dice apóstol de Jesucristo. Me doy cuenta que soy un embajador de Jesucristo y Cristo me va a cuidar, me está cuidando como hijo de Él. A veces los títulos son
uno lo expresa con, digamos, una cierta autoridad. Cuando él escribió a los Gálatas, él dijo apóstol de Jesucristo. A veces él escribía una carta y decía simplemente Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Pero a veces cuando necesitaba establecer su autoridad, él apropiadamente usaba ese título, apóstol de Jesucristo, en Gálatas. Y también aquí en Timoteo, para mostrar su cariño. En la vida hay a veces títulos que uno usa para el respeto. Uno usa el título doctor o algo, pero también hay títulos en un sentido de cariño. Mamá y papá. Siempre me molesta cuando escucho a un hijo llamar a su papá por su nombre o a su mamá por su nombre. Hasta el día de hoy a veces me frustra mi misma hermana que llama a mi mamá por su nombre. Qué lindo el cariño que uno expresa cuando habla con otro, madre o papá. Esa ternura que se comunica a otro. Y así Pablo escribe a Timoteo, apóstol de Jesucristo, y dice y le recuerda según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, aunque él estaba a un paso de la muerte, él sabía quién estaba en control de la vida terrenal y la vida eterna. Y él estaba seguro que aunque él estaba listo para morir físicamente, le iban a cortar la cabeza, él estaba seguro de una cosa, que el que manejaba la vida estaba en control de su vida y que estando ausente del cuerpo, él iba a estar presente con el Señor. Y él se aferraba a esa verdad. Y con mucho cariño inicia y comienza esta epístola a su querido hijo en la fe. Normalmente el apóstol Pablo, cuando escribió alguna carta, él utilizaba las palabras gracia y paz, que eran el saludo normal que él utilizaba. El saludo normal que usaban la gente cuando escribía. Pero noten la palabra que él mete en este saludo que necesitaba el hijo Timoteo. Dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Él desvió de su saludo normal que usaba para saludar a la iglesia, gracia y paz, y menciona la misericordia de Dios. Si hay algo que necesita cada hijo de Dios, y especialmente Timoteo en su ministerio, es la misericordia de Dios. Y con cariño, Pablo se acuerda de su hijo en la fe, y él le habla recordando su gran amor que él tiene para Timoteo. Y luego él menciona la oración. Recordaba su amor para su amado hijo y recordaba a Timoteo en oración. Número 2, le recordaba en oración. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Para el judío el día empezaba la noche anterior, al bajar el sol. Y no fue algo muy extraño para el judío decir noche y día en vez de día y noche. El apóstol Pablo oraba por su
querido hijo de la fe. Él sabía lo que él estaba enfrentando. Estaban juntos, él sabía las necesidades de Timoteo, sus luchas personales, sus dificultades personales, lo que él enfrentaba también en el mismo ministerio, porque las luchas y las tentaciones y las pruebas y las dificultades que Pablo enfrentaba, Timoteo también enfrentaba. Y le estaba rogando a Dios, porque él sabía que la oración eficaz del justo puede mucho. Mueve la mano de Dios. Sabía que Pablo, aunque estaba miles de kilómetros de Timoteo y donde Timoteo estaba, que sus oraciones podían ayudarle a él. Me encanta cómo Pablo escribe a los corintios y les dice en 2 Corintios 1:11, dice en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hablando de la oración, está mencionando que ellos podían ayudarle en la oración. Y Romanos capítulo 15, Romanos 15:30, también Pablo mismo dice a los romanos en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo pidió a los romanos que le ayudaran en su ministerio. Y sabía que no era simplemente una disciplina que le iba a hacer bien a Pablo a orar, como si fuera una meditación, sino que iba a ayudar a Timoteo. Por eso le oraba noche y día, pidiendo a Dios que le ayudara en estos momentos. Y Pablo deseaba ver a Timoteo. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Acordándome de tus lágrimas. En su última despedida se separaron el uno al otro, no sabiendo lo que iba a pasar en el futuro. No sabían si iban a verlos otra vez. Y aún mismo Pablo se acordaba y decía, cuánto deseo verte, acordándome de tus lágrimas, y oraba por ellos. Él necesitaba la ayuda. Él necesitaba que Timoteo le acompañara a él. Deseaba verlo para pasar esos últimos días juntos. Pablo era un ser humano como cualquiera. Él no era hecho de madera, sin emociones, sin pensamientos, sin, digamos, sentimientos. Él deseaba ver a Timoteo y pasar esos últimos momentos juntos, acordando de las lágrimas que él derramaba y compartía con él. Y él decía, deseando verte, sirviendo desde mucho tiempo con una limpia conciencia. Aún el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era una persona que quería hacer lo que era correcto. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando él estaba persiguiendo la iglesia.
Estas palabras no está intentando justificar su, digamos, ataques a la iglesia, pero está compartiendo su corazón, que tenía una limpia conciencia, y esa limpia conciencia daba poder a él para poder orar y mantener esa relación con Dios y esa comunión con Dios, y en ese momento estaba animando a Timoteo. ¿Cómo le animaría recibir esta carta por mano de Tíquico, animándole a él, recordándole de su amor para su querido hijo en la fe y recordando sus oraciones? Seguramente Timoteo pasó mucho tiempo con Pablo, arrodillado, orando, rogando. Timoteo sabía la vida de oración que Pablo llevaba. Nosotros en el ministerio que estamos sirviendo al Señor, deberíamos estar sirviendo al Señor. Estamos desarrollando esos lazos, amistades, relaciones con otros hermanos, donde estamos apoyándonos, animándonos el uno al otro en los momentos difíciles. Tenemos hermanos con el cual podemos comunicarnos y decir, bueno, estoy pasando un momento difícil, un momento triste, un momento medio que estoy desanimado. Y el otro hermano dice con sinceridad, estoy orando por vos. Quiero verte, quiero pasar un tiempo juntos. Debemos buscar esas relaciones, debemos buscar realmente ese apoyo espiritual. Y debemos aprender a orar específicamente. Pablo no pasaba ese tiempo de noche y de día simplemente pidiendo, Señor, que bendigas a Timoteo, que lo guardes y que lo guíes. Y el día siguiente, bueno, Señor, que lo guardes y que lo guíes y que le bendigas a Timoteo. Él oraba específicamente, y vemos cuando él no compartió la oración que él oraba por Timoteo, pero por su ejemplo, cuando él revelaba las oraciones que él oraba para los filipenses, para los colosenses, para los tesalonicenses, vemos que él siempre oraba según la necesidad, específicamente para ellos. Y no había otro hombre que conocía a Timoteo como el apóstol Pablo. Pasaron mucho tiempo juntos y él sabía cómo orar y pedir al Señor. Podemos aprender de esta carta a Timoteo que para mantener el fervor espiritualmente necesitamos el apoyo de otros hermanos. Estas relaciones que nos bendice, que nos anima, que nos ayuda, y necesitamos aprender a orar. Seguramente para Timoteo esto era como un energizante, digamos, algo que realmente le animó a él recordar de su amor y afirmarse en la obra y recordar, él está orando por mí. Vamos a orar.